Los mecanismos de acción que vamos a ver a continuación tienen que ver mucho con la muda y el crecimiento del insecto, desde que está en embrión hasta que se vuelve un adulto. Vamos a ver más o menos de qué se trata todo este proceso y cuáles hormonas actúan o qué sustancias actúan, porque ahí es donde van a actuar esos insecticidas. Entonces tenemos que comprender ese funcionamiento de lo que tiene que ver con el crecimiento de las larvas, las ninfas, de pasar de larva a pupa y de pupa a adulto y qué es lo que interfiere. Pero entonces, antes de explicarte todo esto, me gustaría que te suscribieras a mi canal y des en la campanita para que reciba la notificación cada vez que montemos un nuevo video, porque créeme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar mucho a tener un cultivo en óptimas condiciones. Entonces, no siendo más, acompáñame y miremos de qué se trata. Hola, ¿qué más? Les habla tu agrónomo virtual y bueno, espero que sus cultivos estén sanos, atractivos, rentables, sostenibles, mejor dicho, que la estén rompiendo con esas cosechas y sobre todo estén generando mucho empleo. Continuando con el tema de mecanismos de acción, hoy vamos a entrar a ver unos mecanismos bastante interesantes que tienen que ver con la regulación del crecimiento de los insectos y algunos insecticidas que actúan en esta parte. Entonces, para entender todo este proceso necesitamos entender cómo crece el insecto y qué hormonas actúan desde el embrión, ¿cierto? Vamos para esos reguladores de crecimiento. Tenemos que entender parte desde el embrión, ¿cierto? Hasta que se vuelve adulto. ¿Y qué hormonas actúan en este proceso? ¿O qué sustancias actúan en este proceso? Entonces, todo empieza en esta parte. Vamos a dibujar el bichito, las antenitas, ¿cierto? Resulta que este insecto, en la parte interna, ¿cierto? Lo vamos a dibujar acá para que entendamos. Pues tiene la boca, entonces tiene una primera parte, ¿cierto? Tiene una segunda. Los voy a explicar así para que lo entendamos todo más fácil. Tiene una tercera, ¿sí? Y aquí ya tiene pues todo lo que tiene que ver con la muda de la cutícula y todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un intestino anterior. Básicamente en el intestino anterior es donde se acumula todo lo que se come, ¿cierto? Tenemos un intestino medio. Ese intestino medio, ¿qué es lo que hace? Es el que metaboliza todo esto, ¿cierto? Metaboliza todo esto acá. Una vez metaboliza, ¿qué pasa? Este tercero, que se llama el intestino posterior, ese intestino posterior se vuelve reserva de ¿qué? De nutrientes. Listo. Hasta ahí tenemos todo el sistema digestivo del insecto, cómo se alimenta. Sin embargo, aquí ocurren varios procesos. Resulta que en los reguladores de crecimiento, este intestino anterior y este intestino posterior son exoesqueletos. Por ende, ellos van a mudar cada vez que el insecto crece. ¿Listo? Este y el intestino medio va a crecer, pero no va a mudar. Entonces, desde aquí, en este intestino medio, es donde se dan todas las órdenes para que este intestino mude, este intestino anterior y este intestino posterior. Entonces, en esta parte se regulan muchas sustancias. ¿Cuáles son esas sustancias? Normalmente es la hormona juvenil, ¿cierto? Acá se regulan estos procesos. Entonces,
La hormona juvenil está alta, ¿por qué? Porque este insecto, una vez sale del huevo, esta hormona va a ir permitiendo que este intestino crezca, el intestino posterior crezca y la cutícula del insecto crezca. Entonces aumenta de tamaño, ¿listo? Y va aumentando de tamaño, vamos a hacer, y va aumentando de tamaño, ¿cierto? Con la hormona juvenil. Sin embargo, aquí hay otra hormona que se llama la ecdisona. Entonces, cuando está la hormona juvenil muy activa, acá dando órdenes al intestino medio para que mude, entonces esta está bajita. Cuando la ecdisona, esta hormona, empieza a aumentar, ya le está indicando a este insecto que debe volverse una pupa, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ya esta hormona juvenil está disminuyendo. Entonces es cuando vemos, por ejemplo, las larvas de los gusanos, ya empieza a tornarse en unas manchitas oscuras acá en la parte de arriba. Ustedes la han visto en varios gusanitos, empieza a tornarse como un color rojito, ¿cierto? Entonces ahí es porque está disminuyendo. Esta hormona juvenil le está aumentando la ecdisona. O sea que esta larva está lista para empupar, ¿sí? Entonces eso ya es una reestructuración completa ya del insecto. Porque una vez empupe, ya la hormona está bajita, pero la ecdisona está empezando a subir, ¿listo? Entonces tenemos una pupa totalmente inmóvil y todos estos órganos que están acá se están acomodando y ya están dando origen al nuevo insecto, ¿cierto? Entonces ya cuando la hormona juvenil totalmente desaparece y aumenta mucho más la ecdisona, ya le está diciendo a esta pupa que ya es hora de volverse ¿qué? Un adulto, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto es lo que ocurre cuando los insectos empiezan a crecer, a desarrollarse y pasan por estados, por ejemplo, de huevo, larva, pupa y adulto. Es porque ocurre toda esta parte hormonal. Entonces, resumiendo, tenemos el intestino anterior que recibe el alimento. Una vez recibe el alimento, ya el intestino medio empieza a metabolizar toda esta comida y activar estas hormonas. Una vez pasa ya al intestino posterior, se vuelve una reserva de nutrientes. Ya con la comida del insecto se activan las hormonas dependiendo del estado que esté en el insecto. Entonces, si estamos en ninfas o en larvas, la hormona juvenil va a estar mucho más alta. Al estar mucho más alta, entonces esa larva va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque el exoesqueleto del intestino anterior y posterior van a ir mudando, ¿cierto? Y este va a ir creciendo junto con el cuerpo del insecto, ¿cierto? Entonces ya una vez empieza a disminuir la hormona juvenil, se me activa la ecdisona, que le está indicando a este insecto que se tiene que volver una pupa. Cuando ya hay más ecdisona en esta pupa y la hormona juvenil ha desaparecido por completo, le está diciendo a esa pupa, bueno, es hora que usted se vuelva adulta y salga al mundo, listo. Eso es más o menos lo que se trata el funcionamiento de las hormonas de crecimiento en los insectos. Entonces, ya la próxima vamos a ver cómo actúan estos insecticidas que me parecen bacanísimos cómo actúan. Entonces, espero les haya gustado este video. Recuerden dar manito arriba, compartir y dejar sus comentarios en la parte de abajo porque créanme, esto es información realmente valiosa que nos va a ayudar mucho a tener un cultivo más sano, más atractivo, más rentable y mucho más sostenible. Nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un feliz día.